Derechos de autor. El fin no es mío, derechos a sus respectivos autores. Lo único que es mío es el video que está en la pantalla. En la descripción dejaré el link del creador. Gracias. Aclaraciones 5K 249 84 por Marcos 647. Hola de nuevo. Hace mucho que no hago alguna traducción y la verdad es que ya lo extrañaba un poco, jaja, pero en fin, empecemos con esto. 1. Esta historia no es de mi propiedad. Aunque he dicho muchas veces que las historias que publico no son de mi autoría, hay algunas personas que piensan que sí. No quiero llevarme el crédito, solo quiero compartir historias que me encantaron con algunas personas para que tengan la oportunidad de leerlas también. 2. Historia muy extensa. La historia original tiene un total de más 200 capítulos y se sigue actualizando, así que perdón si me llego a demorar en sacar actualizaciones, tal vez sea por pereza en seguir actualizando. La honestidad ante todo, gente. 3. Izuku Vigilante Kirkles. Tal vez lo leyeron en la descripción, pero sí, Izuku no tendrá Kirk en esta historia, tal vez sea mi tipo de historias favoritas. 4. Izuku no está en UA. Creo que es algo obvio que un vigilante ilegal no entraría a una escuela de héroes, así que me detendré en dar explicaciones. 10. 5. Advertencia de Ox. Al Izuku no estar en UA y estar en otra escuela algunas veces, tendremos que darle un vistazo a su escuela, así que es otra cosa un poco obvia. Para los que no sepan que son Ox, es básicamente Original Characters, que como lo dice su nombre, son personajes originales que no pertenecen al universo de UA. 6. Ritmo incoherente. El ritmo de la historia es lento. Para que desen una idea, el autor le tomó casi 140 capítulos para llegar al arco del campamento. 7. Capítulos sin duración establecida. Al ser una historia larga, el autor a veces saca capítulos largos y cortos, así que no se sorprendan que vean un capítulo muy corto y al siguiente tener un capítulo de 20.000 palabras. 8. Diferencias en el canon. Aunque esto es muy obvio, lo diré de igual manera, también no diré mucho sobre esto. 9. Posibles errores de traducción. Bueno, aquí tengo que ser sincero, esta historia es muy larga, así que es posible que muchos capítulos no le eche ganas al traducir, entonces tal vez encuentren algo que no tenga sentido y eso sería todo. Eso creo. Pido perdón si llega a haber una cosa que no mencione, pero no recuerdo mucho de los primeros capítulos, así que mientras estoy traduciendo esto estoy releyendo este increíble fic. Espero que le den una oportunidad. Si es que no le convencieron mucho las cosas que dije, al menos lean los primeros 10 capítulos, si los convencen pueden quedarse a su gusto. Autor original: Bob Stevens. Traductor: Marcos 647. Explorar Cat 141 K 252 6 por Marcos 647. El humo llenó el aire detrás de la escuela. Para la mayoría de la gente era nocivo, les picaba los ojos y los asfixiaba, pero él se había acostumbrado. Había inhalado tanta sustancia a lo largo de los años que el cáncer de pulmón probablemente estaba a la vuelta de la esquina. Fue ruidoso. Estaban encima de él, riéndose y dándole golpes baratos. Era difícil distinguir las palabras exactas con sus oídos zumbando, pero las había oído todas antes. Las pocas palabras que fueron audibles delataron las que no podía escuchar desde el asfalto. Huele. Se pararon alrededor de él y su camisa humeante, algunos haciendo todo lo posible para darle una última patada mientras se dirigían a clase. Su chaqueta y camisa del colegio estaban calientes y le dolían al tacto, pero cualquier movimiento estaba fuera de su alcance en ese momento. Apenas podía pensar en este momento. El mundo parecía cambiar cada pocos segundos, un poco más oscuro de lo que debería haber sido. Tenía los ojos pesados y sus extremidades parecían plomo. Se sentía bastante bien permanecer en el suelo, aparte de la roca debajo de su columna. Eso fue bastante molesto. Estuvo allí 5, tal vez 10 minutos antes de darse la vuelta. Subió a 4 patas, utilizando la pared de la escuela para ponerse de pie. Se apoyó contra la pared como una muleta por un momento mientras recuperaba el aliento, luego se alejó cojeando del equilibrio mientras recogía sus cosas. Recogió los libros y papeles que habían estado esparcidos por el estanque Koi, los guardó de nuevo en su mochila y se dirigió sigilosamente a la escuela y a su clase. Se sentó al final de la clase, contento de ser ignorado por sus compañeros. La sensación de ardor en todo su cuerpo estaba desapareciendo y sus dolores habían desaparecido o sus nervios finalmente mordieron el polvo. El escritorio estaba frío al tacto y deslizó las manos sobre él para disfrutar de la sensación. Se sentía bien simplemente recostar la cabeza sobre algo frío. Apenas un minuto después de haber bajado la cabeza, alguien pateó su silla y lo levantó. La clase estalló en risas mientras él apenas se aferraba a su silla antes de deslizarse demasiado hacia atrás y caer. El niño desaliñado y la silla cayeron. Esto convirtió las risitas de la clase en risas.
Nadie intentó siquiera ocultarlo y a Sensei no le importó. Solo les dijo a todos que se callaran y prestaran atención. Vuelve a bajar la silla y luego siéntate. Síguenos, escucha a Sensei. Su bolígrafo recorría la página, tomando notas tan rápido como un dispositivo de conversión de texto a voz y con el doble de precisión. Los ojos recorrieron las notas, escribiendo y subrayando mientras Sensei hablaba. Los minutos pasaron como segundos y la escuela terminó. Los libros desaparecieron, fueron guardados rápidamente en su bolso en un abrir y cerrar de ojos antes de dirigirse hacia el pasillo, tratando de salir lo más rápido posible. Los estudiantes se rieron mientras corría como si lo persiguieran, pero al menos hoy no lo detuvieron. Las escaleras iban y venían en un instante, y no dejó de correr hasta que la escuela estuvo solo un punto detrás de él. No tenía la resistencia para seguir adelante, a pesar de querer no detenerse nunca. A pesar de lo cansado que estaba, el niño seguía tropezando mientras respiraba con dificultad. La gente ahora caminaba a su alrededor, algunos mirando con curiosidad al estudiante extremadamente agotado. A la mayoría no le importó y esa fue la mejor reacción. Todos lo odiaban, encontraban divertido molestarlo o no les importaba de ninguna manera. Ese tercer grupo no empezó nada y, a estas alturas, eso era lo mejor que podía imaginar. Esta no era la primera vez que tomaba un camino indirecto a casa. De lo contrario, los matones más rápidos simplemente lo esperarían en el camino. Mantuvo la cabeza agacha mientras las calles se vaciaban y las tiendas se degradaban. Los ciudadanos se convirtieron en vagabundos y los edificios quedaron vacíos a medida que la carretera avanzaba. Se deslizó por el paso subterráneo, dejando atrás todas las sutilezas. Por delante estaban los pobres, los vencidos y los extravagantes. Como él. Podrían causar problemas a la mayoría de las personas, pero todos parecían saber que él sería uno de ellos en poco tiempo. Conocía a algunos de sus nombres y les hacía un gesto con la cabeza en un código tácito. No se conocían personalmente, pero parecían entenderse. Finalmente, toda la gente terminó y los últimos edificios aparecieron a la vista. De ahora en adelante, se poblaría cada vez más hasta que llegara a casa. Un cristal se rompió bajo su pie, deteniéndolo. Miró a través del edificio y su nueva ventana rota. La puerta, grande y destartalada, estaba cerrada con clavos, pero las ventanas rotas dejaban fácil cualquier intento de entrar. Se rió de las tablas que mantenían la puerta cerrada. Tú también eres Deku, ¿eh? Se rió entre dientes con tristeza mientras salía a la carretera nuevamente, pateando una tubería oxidada en su camino hasta que se salió de la acera. Ya no tenía sentido correr, solo caminar lentamente hasta casa. Alivió sus heridas disfrutar del aire y le ayudó a estirar las piernas. Lo ayudó a encontrar excusas cuando finalmente llegó a casa para donar escaleras. Hoy, se cayó por las escaleras. El olor a humo había desaparecido desde que lo golpearon tan temprano en el día. Se intercambiaron tristes y débiles excusas mientras pasaba junto a su madre. Directo a su habitación, donde tiraba y ordenaba las notas. Primero, ordenaron sus estudios, revisando su trabajo y eliminando los deberes. La parte más fácil de la escuela era la escuela. Ni siquiera tomó una hora. Una sonrisa apareció en su rostro mientras sacaba su teléfono y activaba la aplicación del héroe. Sacó sus notas más importantes y las agregó a su colección preexistente. A medida que las noticias le daban detalles, llenaba cuadernos viejos y nuevos, ajustaba información y pasaba horas perdido en un glamoroso mundo de dioses. Salvaron a todos, sin peculiaridad o no. Ayudaron a todos, quien no querría conocer a uno y mucho menos serlo. Su sonrisa permaneció mientras iba a cenar, pero perdió su brillo cuando se volvió forzada. La atmósfera no era mucho que ver, una habitación casi silenciosa hasta que se separaron nuevamente. Limpió para ambos y regresó a su habitación. De nuevo al teléfono, sacó su vídeo más visto de hace 10 años. Lo primero que descargó con cada teléfono que tenía. El fondo lleno de humo, la gente asustada, todo interrumpido por una risa fuerte y confiada. Una pequeña sonrisa floreció cuando las palabras salieron de su teléfono. Todo está bien ahora. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí. Dejó que se repitiera 2 veces, sonriendo todo el tiempo. Luego volvió a sus notas de héroe con vigor, sin mostrar signos de detenerse hasta que tuviera que descansar para otro día mañana. Ya estaba contando los días hasta la graduación hasta que nunca más tuviera que ver a la mayoría de sus compañeros de clase. El sueño eliminó los dolores de su cuerpo mientras su ya débil visión se volvía negra.
Explorar Cab 223, K206, 27 por Marcos 647. El niño fue directo al colegio sin desvíos, intentando ir lo más rápido que podía. Era mucho más difícil acosarlo si no podías atraparlo. Hizo una carrera fuerte y la mantuvo durante unos buenos 5 minutos. Había estado corriendo desde que tenía 5 años y con el paso de los años se había vuelto bastante bueno en eso. Aún así, llegó deliberadamente a la escuela con solo un minuto libre antes de que sonara la campana, llegando deliberadamente tan cerca de la fecha límite para evitar de encontrarse con nadie antes de que comenzaran las clases. Entra al aula, siéntate en su silla y saca sus apuntes. Hizo todo esto un minuto después de entrar a la escuela, tratando de darles a todos el menor tiempo posible. No podían lastimarlo si no estaba allí, así que trató de ser lo más pequeño y alejado de otras personas posible, encogiéndose en su silla para ser lo más pequeño posible cuando comenzaba la clase. Sensei entró cargando papeles, anunciando cómo iban a elegir y planificar sus futuros trabajos. Oh Dios, estoy seguro de que todos queréis ser héroes. La clase estalló en vítores mientras sus compañeros rugían, haciendo mucho ruido. Destacaron sus peculiaridades y algunos incluso aplaudieron abiertamente. Sensei seguía yendo, alentando este lío. Con suerte, alguien ya pondría fin a esta pesadilla para que él pudiera terminar rápidamente. Ay, no me incluyas con todos estos extras, Sensei. Solo había 2 personas que no estaban visiblemente emocionadas, pero solo una irradiaba confianza. Katsuki Bakugou. Este estudiante confiado se había estado relajando en su silla, recostándose con los pies en alto, pero ahora comenzó a ponerse tan físico como el resto de la clase. Kak-chan saltó sobre su escritorio, mostrando con orgullo todos sus logros. Todo era cierto, pero me parecía un poco excesivo. Divagó sobre ir a la UA, la escuela secundaria heroica nacional y que pronto será internacional. Si bien era casi imposible entrar, tenía que admitir que, de todos los presentes en la sala, Kak-chan tenía la mejor oportunidad de vencer las probabilidades y entrar. Luego, en el clímax de la autogratificación de Kak-chan, Sensei habló de nuevo. Oh, Año, Midoriya, tú también querías ir a la UAE. Podía sentir que la mirada de todos cambiaba de Kak-chan a él. Se levantó de un salto para defenderse, vagamente consciente de su balbuceo. El departamento de héroes de la UA ha estado abierto a solicitantes sin peculiaridades durante años. Es completamente posible. Una explosión lo sacudió hacia atrás y casi agradeció que eso interrumpiera su divagación. Escucha Deku, eres incluso peor que el resto de estos malditos rechazados, aspirante a peculiar. ¿De verdad crees que dejarían entrar a alguien como tú cuando podrían tener a alguien como yo? Su espalda golpeó la pared rápidamente y siguió tartamudeando antes de mirar al suelo. Lo que quiero decir es, no está de más intentarlo, ¿verdad? ¿Intentar? Joder, intentar. Otra explosión. ¿Tomás UA como un hogar para discapacitados mentales? El maestro finalmente obligó a Kak-chan a calmarse. Pero tan pronto como terminó la clase, sus preciosas notas de héroe volaron por los aires y fueron arrojadas por la ventana. Kak-chan también tenía una frase ágil para eso, pero no había escuchado a la gente durante años. ¿Quieres tanto una peculiaridad? Intenta lanzarte desde el techo de la escuela. Tal vez consigas alguna en la próxima vida, Deku. Ni siquiera él podía ignorar eso. Se giró para mirar a Kak-chan y sus seguidores, y su mano explosiva. Cualquier argumento murió en su cabeza, mientras guardaba el resto de sus posesiones y se dirigía a sus notas. Sus notas aterrizaron flotando en el estanque Koi. Nadie vino nunca aquí, al menos no de buena gana. Miró hacia el techo, preguntándose si saltará cuánto tiempo le tomaría a alguien encontrarlo. Sacudiendo estos pensamientos de su cabeza, tomó sus notas y siguió su camino. Se obligó a animarse mientras caminaba a casa, tomando su largo camino habitual. Haría ese examen de héroe. No moriría en el examen de ingreso. Mostraría lo buena que podía ser una persona sin peculiaridades. Iría a la UA y tal vez incluso conocería a su ídolo All Might. Todo lo que tenía que hacer era mantener una actitud positiva y mantener la cabeza en alto. Para mantenerlo en sus pensamientos, literalmente mantuvo la cabeza en alto y se rió mientras entraba al paso subterráneo, levantando un puño triunfalmente en el aire. Ja ja ja. Ja 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 ja, ¿eh? La rejilla de alcantarillado por la que acababa de pasar fue enviada hacia arriba y surgió un charco de limo verde sensible. Una capa de invisibilidad de tamaño mediano, justo lo que estaba buscando. Se arremolinaba a su alrededor, empujando un zarcillo hacia su garganta. No podía respirar. Gracias por estar aquí, niño, tengo un poco de prisa.
realmente me salvaste el pellejo, eres mi héroe. Ahora Dios simplemente se estaba burlando de él. Esto fue una tontería. Intentó sacarse el lodo de la boca, pero sus dedos lo atravesaron. El mundo se estaba volviendo negro. Su cuerpo se estaba rindiendo, obligándolo a relajarse a pesar del pánico. Luego, en lugar de volverse negro por la asfixia, hubo una gran ráfaga de viento que lo hizo volar. Escuchó un ruido sordo cuando la parte posterior de su cabeza golpeó el concreto y todo se volvió negro en una grieta. Despertar, 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 despertar. Ah, estás despierto, joven. Estaba preocupado de haber golpeado a ese villano un poco duro. El cabello dorado rebotó ante su vista. Su cabeza se sentía terrible. Parpadeó y luego miró por segunda vez. Un hombre enorme y musculoso con pelo de conejito y una sonrisa de $1.000.000 se rió. No te preocupes, ciudadano, podrías decir que Ago estaba encerrando al villano que te atacó. Levantó 2 litros de refresco, llenos de Mr. Sludge. All-Might. Estás aquí, realmente estás aquí. Intentó encontrar algo para firmar, pero ya estaba hecho. Se maravilló ante la obra y luego se inclinó varias veces ante su salvador e ídolo. Gracias, muchas gracias, señor. Hizo una pausa por un momento, pensando en ello. Yo, tengo algo que necesito preguntarle, señor All-Might. Usted, lo siento, ciudadano, pero tengo que correr. Manténgase a salvo y recuerde, Plus Ultra AA no hacía tanta brisa como esperaba, a cientos de pies de altura sin edificios estables cerca y una muerte segura debajo. Hacía mucho viento, claro, pero los vientos no lo arrancaron de la pierna de All-Might como un guijarro en equilibrio sobre un auto a toda velocidad. Medio pensó que saldría volando y se estrellaría contra algo en retrospectiva, pero no había pensado realmente en esto. De lo contrario, este estudiante de secundaria probablemente no habría agarrado la pierna del héroe número 1 justo cuando ese héroe intentaba despegar saltando con suficiente fuerza para lanzarlos a ambos cientos de pies en el aire. ¿Qué estás haciendo? Suelta. All-Might luchó contra él, tratando de sacar al chico como si quitara un trozo extra de cinta adhesiva. Logró enfocar sus ojos en su héroe. No puedo. Me moriré. All-Might hizo una pausa, asimilar lo que dijo. Él asintió y miró a su alrededor buscando algún lugar donde aterrizar. Aterrizaron encima de algún edificio al azar, con él respirando con dificultad. Oh Dios, pensé que iba a morir. Siempre aprecio a un fan, pero creo que esta vez necesitamos separarnos. Buen día. Fue mucho más rápido que la última vez. Con torpeza, se puso de pie. All-Might, espera por favor. All-Might ni siquiera se dio vuelta, pero de todos modos iba a exponerlo todo. Quiero saber si alguien, incluso alguien sin peculiaridades, puede convertirse en un héroe. All-Might se detuvo ahora, mirándolo levemente. Todo el mundo me dice que es imposible y que nunca podré hacerlo, y eso me deprime. Pero luego te recuerdo a ti y a tu sonrisa confiada, siempre salvando a todos. Incluso si no tengo un don, ¿crees que puedo hacerlo? ¿Todavía podría salvar? ¿Quién eres tú? Miró al suelo por un segundo y All-Might fue reemplazado por un esqueleto rubio. El esqueleto abrió la boca y respondió. Soy All-Might, cortado por la sangre que brotaba de su boca. ¿Estás bien? Debería llamar a una ambulancia. All-Might sacudió la cabeza, suspiró y se apoyó contra la barandilla. Parecía alguien a punto de revelar un gran secreto. Escucha, chico. ¿Ves esto? Se levantó la camisa, mostrando una espantosa herida. Estaba morado por la sangre y parecía aplastado y retorcido. Un villano me hizo esto hace años. Me sacó la mayor parte del estómago. Esa forma tan grande por la que todos me conocen. Ahora solo puedo hacerlo unas pocas horas al día. ¿Un villano, hace unos años? ¿Toxic Chainsaw? Midoriya hizo algunas conjeturas pero All-Might se limitó a negar con la cabeza. No, pero sabes lo que haces bastante bien. Esta pelea nunca fue revelada al público. Un villano mucho peor que cualquiera de ellos hizo esto. Pero debes mirar esto y ser realista. Soy el héroe más fuerte en el mundo ahora mismo, y mírame. Apenas puedo contener mi propia mierda, sangrando y delgado como un palo. El más fuerte del mundo, reducido a esto. Se empujó del suelo, limpiándose el polvo de las piernas. Está bien soñar, pero hay que afrontar la realidad. No puedo decirte que puedes ser un héroe de buena fe. Es un mundo peligroso y puedes hacer otras cosas. Se dirigió a la puerta y su camino ya era más confuso. A menudo se burlan de la policía porque les entregan a la mayoría de los villanos directamente, pero es un buen trabajo. Adiós. Y con eso, su ídolo bajó las escaleras mientras sus sueños caían en picada del edificio.
Explorar Cat 3 por Marcos 647 estuvo de pie en la cima de ese edificio por un tiempo. Parecía cosa del destino que antes Cat-chan le dijera qué hacer. Sus movimientos fueron suaves como el cristal mientras avanzaba hacia la cornisa, agarrándose a los barrotes. Miró por encima de los barrotes hacia el suelo. Lo que debería haber sido una altura vertiginosa parecía ahora tan placentero como un sueño hecho realidad. El frío cemento nunca había parecido tan blando debajo de él. Poniendo algo de fuerza en esos fideos que llamaba brazos, comenzó a tirar de su cuerpo por encima de los barrotes. No podía pasar ni siquiera una pierna antes de que se escuchara una explosión en la distancia. Se levantó una nube de humo y el eco resonó por toda la ciudad hasta los oídos del muerto viviente. ¿Ni siquiera puedo tener un mal día para mí solo? La fuerza abandonó sus brazos mientras murmuraba, desplomándose hacia atrás. Se deslizó por donde Olmigt había salido, subiendo las escaleras de dos en dos, más tropezando que caminando. Salió a la calle y no sabía dónde estaba, así que empezó a ir por donde creía que vino. Si regresaba al lugar donde conoció a Olmigt, podría volver a casa desde allí. ¿Quería volver a casa? ¿Ya le importaba? ¿Qué iba a hacer ahora, además de hacerles perder el tiempo a todos? Todos le habían dicho que había estado haciendo perder el tiempo a todos y él no escuchó durante todos estos años. Los estudiantes, Sensei, el doctor, Cat-chan, incluso su mamá. Estaban bien. ¿Cómo diablos un mocoso peculiar que ni siquiera podía tener suficiente valor para suicidarse adecuadamente iba a convertirse en un héroe y salvar a la gente? Probablemente estaba llorando, normalmente lo hacía. Limpiarlos ahora era solo una molestia, vendrían más. Algo lo golpeó en la espalda, al examinarlo sacó un cuaderno quemado y aún húmedo. Escrito desordenadamente en el frente análisis de héroes para el futuro no. 13. Lo abrió y leyó sobre algunos de los héroes sobre los que había tomado notas. Esta misma mañana, MT Lady, Kamui Words, de Atarms y Backdraft. ¿Podría luchar en los mismos términos que cualquiera de ellos? Si intentara luchar contra alguien de su nivel, ¿cuánto tiempo aguantaría? 5 segundos si son iguales. Se estaba volviendo ruidoso y el ruido lo distraía. Dejó sus divagaciones de notas para mirar hacia arriba. Más adelante, una calle entera estaba bloqueada. Una pena, necesitaba que llegara a casa lo más rápido posible. Sería mejor dar una vuelta. A su pesar, escuchó la conversación. La multitud hablaba de un villano que tomaba rehenes, algo que nunca es bueno. La mayoría de los rehenes no salieron ilesos, pero tampoco los villanos. Por lo general, los héroes se encargarían de esto en unos 10 minutos, pero no había manera de que hubiera llegado hasta allí desde esa azotea en 10 minutos. Una mirada hacia arriba y a su alrededor mostró a los héroes, algunos muy familiares. La Backdraft estaba apagando incendios. Kamui Works estaba trasladando civiles. The Atarms y Metros Lady estaban frenando a la multitud. Espera que, parpadeó, confundido ante el desorden desorganizado de héroes. Finalmente, como bien podría hacerlo en este punto, intentó ver al villano real más allá de todos los civiles, policías y héroes. Parecía un poco familiar. Un gran lío de baba verde se retorcía en medio del camino, con un humano atrapado donde había estado Midoriya. Sus brazos estaban cubiertos de limo, por lo que probablemente fueron la fuente del fuego. ¿Qué intentaban hacer? ¿Empeorar todo? Aún así, la resistencia fue impresionante. ¿Habían estado resistiendo durante cuánto tiempo? 10 minutos si supones que crearon esa explosión cuando fueron capturados. Espera, ¿una explosión? Él conocía esta ruta. Y reconoció algo mucho peor que el moco sensible. Cat-chan levantó la cabeza y gritó mientras creaba otra ráfaga de explosiones. Fue ilógico. Las explosiones crearon humo, quitando el aire y dificultando la respiración, por lo que Cat-chan simplemente se estaba pegando un tiro en el pie. No era práctico, con tantos héroes alrededor. The Atarms y Metros Lady no estaban haciendo nada, Kamui estaba huyendo y Backdraft era el único gran héroe que hacía algo remotamente útil. Fue una locura. Ese villano casi lo había matado hace menos de una hora, probablemente todavía tenía algo dentro de él. Mejor no terminar esa línea de pensamiento. Ese villano estaba matando a Cat-chan, quien lo acosó durante años. Entonces, ¿por qué le temblaron las rodillas cuando Cat-chan lo miró con ojos suplicantes? ¿Por qué se vio llorando por ayuda que estaba a solo unos metros y nadie hacía nada? Una mejor pregunta, ¿por qué parecía que Cat-chan y el villano se estaban acercando y sonaba como si la multitud estuviera detrás de él? Oh, mie, Cat-chan. Sus piernas se agitaron mientras corría hacia el villano, respirando con dificultad.
El fuego, las palabras de los héroes, todo se perdió mientras su mente corría a 1 milla por minuto cuesta arriba y no llegaba a ninguna parte. No puedo agarrar a Kacchan, mis manos atravesarán esa baba. No puedo sacar a Kacchan, no tengo el agarre ni el buen ángulo. ¿Cuáles son los puntos débiles de este tipo? El cuerpo del villano era fluido y estaba en constante cambio, pero los ojos se volvieron hacia él. Los ojos y los dientes no son líquidos, pueden recibir golpes. Su masa se desplazó hacia su brazo derecho mientras gritaba algo, creciendo en tamaño. Masa desplazable, por lo que todo su cuerpo, excepto los ojos, se puede mover sin sufrir lesiones. Cualquier ataque físico que no pueda dañar los ojos no le hará nada. Agarró su mochila y la arrojó toda a la cara, recibiendo algunos pequeños golpes cuando la bolsa se abrió de golpe y derramó sus pertenencias por todos lados. Pero como una pestaña en tu ojo, no hizo falta mucho ya que su estuche logró rebotar en el ojo del villano. El ataque perdió impulso cuando el villano gritó de dolor, dándole tiempo suficiente para deslizarse bajo el ataque momentos antes de que cayera hacia donde había estado. Su cabeza todavía estaba trabajando, pensando en la vez que lo había visto antes. Impactos suficientemente grandes, como los golpes de Olmig, aún pueden herir a los villanos con las ráfagas de aire, como limpiar un charco con un tornado. Puede condensarse y extenderse. Espera, ¿verdad? Recordó cómo, después de que Olmig convirtió el limo en menudencias, el villano había quedado almacenado dentro de un par de 2 litros, que eran demasiado pequeños para todo su cuerpo. Pero todavía había baba alrededor de la escena, baba que no parecía capaz de moverse cuando no tocaba el cuerpo principal, podía trabajar con eso. El villano del lodo finalmente se reenfocó, devolviendo a Bakugou a sí mismo. No está mal, chico, iba a matarte rápidamente. Ahora me aseguraré de que esto duela. El niño de cabello verde retrocedió aún más, obligando al villano a estirar su masa y extender el brazo. El niño no miró hacia dónde iba y retrocedió hacia los contenedores de basura. Se tomó un segundo para mirar con qué se topó, el mismo segundo en que el villano saltó hacia adelante para aplastarlo con un brazo. La fuerza fue verdaderamente monumental, dividiendo el aire a medida que el líquido espeso se movía hacia abajo. El novato se giró, sosteniendo uno de los contenedores de basura vacíos para tratar de protegerse. Todos los que miraban sabían que no sería suficiente. Era un cubo de basura de plástico, por el amor de Dios. Solo tomó un segundo, y los héroes se lanzaron hacia adelante demasiado tarde para intentar salvarlo. Midoriya abrió el contenedor de basura justo antes del impacto y apuntó con el extremo abierto al ataque entrante, la fuerza hizo que sus rodillas se doblaran. El brazo del villano se estrelló hacia abajo y golpeó el borde con suficiente fuerza como para romper huesos, pero en lugar de arrugar el contenedor como una caja de jugo de manzana, el borde del contenedor de basura creó una pequeña cuña en la sustancia pegajosa. En primer lugar. Luego, la cuña se hizo más grande ya que la fuerza no se detuvo hasta que atravesó todo el brazo del villano del limo. El borde del cubo de basura cortó el brazo del villano, desconectándolo del cuerpo principal. Debido a que estaba tan lejos del cuerpo principal, le tomó medio segundo más llegar hasta él y medio segundo menos recoger el contenedor de basura. Rápidamente levantó el cubo de basura y vertió el lodo detrás de él mientras avanzaba, ahora concentrado. Mantén tus ojos en el hombro para observar el destino. Sigue sus ojos. Todas las cosas que murmuró el peliverde mientras caminaba hacia adelante, con los ojos fijos como un halcón. El villano se quedó boquiabierto, aparentemente el único que sabía por qué Midoriya seguía en pie. Su brazo salió de nuevo, esta vez de lado. No tendrás suerte 2 veces. Mocoso abra el contenedor de basura, colocando el borde sin ruedas sobre el asfalto. Puso todo el peso de su cuerpo detrás del bloque y aún así se deslizó cuando el contenedor de basura atrapó el brazo, empujándolo hacia atrás y casi sobre su trasero. Pero incluso mientras lo movía, Midoriya empujó la tapa del contenedor de basura hacia abajo para cortarle el brazo. Gira la lata para poner su peso en el corte, todo el contenedor de basura quedó boca abajo, Midoriya y su peso se combinaron para cortar la baba. Se produjo un tercer ataque y Midoriya colocó el contenedor de basura al revés en el camino, usando el propio impulso del villano para apartarse del camino. De nuevo se encontró con la pared y algo tuvo que ceder. Algo en su pecho crujió, enviando una nueva ola de dolor a través de él. El mundo giraba, pero llevaba años girando. Le dolían los pulmones, pero esa era la nueva normalidad. Con apenas un momento para detenerse, se impulsó junto con el contenedor de basura, enderezándolo y casi plantándose de cara en él para evitar el siguiente ataque. Su cuerpo era duradero, pero se estaba quedando sin fuerza. Esto fue
Sacó la baba del cubo de basura y la arrojó al fuego, lo que debería evitar que el villano la recupere cuando se moviera. Los ojos de Midoriya parecieron arder mientras miraba al villano, sin darse cuenta del gruñido que lucía. De todos los héroes, solo All Might había sido una amenaza para él. Pero ya no, con este pequeño demonio sonriente frente a él. Parecía una mierda de Jekyll y Hyde. El perdedor al que intentó matar ya no estaba, reemplazado por esta cosa. Era más pequeño, menos de la mitad del tamaño del villano, pero sus ojos vidriosos y su aire de desapego hacían parecer que lo estaba mirando fijamente. En 15 segundos hizo más daño que los profesionales. Este idiota debe ser algún héroe en entrenamiento o necesita respirar para que su peculiaridad funcione. Eso es lo único que tenía sentido. Usó ambos brazos para este siguiente ataque, atacando desde direcciones separadas para finalmente terminar con este estúpido juego. Midoriya saltó hacia adelante, haciendo rodar el cubo de basura sobre sus ruedas, corriendo directamente hacia el cuerpo principal. Los brazos bajaron cuando Midoriya volteó el contenedor de basura, sacando la cabeza de Bakugou e intentando bajar el bote para separar al niño del limo. Pero se quedó atascado. Bakugou le estaba gritando. ¿Qué diablos estás haciendo, bastardo? Midoriya plantó sus pies mientras miraba a Bakugou, tratando de sacarlo con todos sus músculos. Debieron parecer estúpidos, empapados en baba y con un cubo de basura sobre la cabeza. Preguntándose cómo sería su funeral. Lo siento, Kacchan, pero... hicieron contacto visual. Desde la perspectiva de Bakugou, toda la multitud desapareció cuando dos grandes zarcillos verdes aparecieron detrás de Deku para aplastarlo. De alguna manera, no podía concentrarse en ellos. Su mirada estaba fija en el bastardo que tenía delante. Parecía que estabas pidiendo ayuda. Hubo una explosión que sacudió toda la calle cuando las manos aterrizaron. Las llamas parpadearon y bailaron en la onda expansiva. Pero no golpearon al niño pequeño. En cambio, golpearon una espalda bien musculosa. Mezclada con la onda expansiva del contacto, una risa profunda. Parece que no estaba practicando lo que prediqué, All Might se dijo más o menos a sí mismo. El niño debajo de él había ajustado el contenedor de basura, pareciendo intentar usar el impacto del golpe para forzar al otro niño a entrar al contenedor de basura y a un lugar seguro. Pero esas eran reflexiones para otro momento, y eso era algo que no tenía en ese momento. No somos nosotros los que debemos arriesgar nuestras vidas. No, algunos niños. Él estaba enfadado. Enojado con el villano que se escapó, enojado con los héroes que se quedaron de brazos cruzados. Sobre todo, estaba enojado consigo mismo. Supongo que necesito practicar lo que predico. Detriot, terminó, el villano intentando otro ataque. Maldito seas, All Might. Smash. Hubo una gran ráfaga de viento cuando su derecha hizo volar el lodo y su izquierda agarró a los niños. El viento en la calle giraba y el cielo cambiaba a medida que las nubes se acercaban rápidamente. Cuando la lluvia comenzó a caer, All Might lentamente levantó una mano en señal de victoria y casi se desmaya. Volvió a plantar el pie y luego terminó de levantar el brazo de manera confidencial, sin mostrar a los reporteros ni a sus compañeros héroes la sangre que le corría por la barbilla desde sus propios labios. La multitud aplaudió a All Might, pero ninguno al niño pequeño que había obtenido mejores resultados que 3 héroes profesionales en una pelea. Miró a los chicos, preguntándose qué pudo haber sido, qué podría ser. Pero pronto ya no pudo más, de ello se aseguraron los periodistas presentes en el lugar. Por más que lo intentó, ni siquiera el héroe número 1 parecía poder vencer el poder de la prensa. Se sentó solo, respirando aire limpio de un tanque mientras lo regañaban. Los héroes lo reprendieron, reprendiéndolo por sus acciones. ¿Estás tratando de que te maten? No hagas trucos como este. Death Arms fue tan ruidoso como predijo. Él simplemente asintió, resistiendo todo como arena al mar. No se podía romper lo que ya estaba roto. Si mueres aquí, toda nuestra reputación estará en juego. Si no te preocupas por ti mismo, al menos cuida de los demás. Eso llamó su atención. ¿Reputación? ¿Para qué sirvió eso? Se movió, agarrando sus cosas del suelo, o lo que no estaba confiscado. Ahí va su bolígrafo favorito. Dios, toda esta mierda en mi primer día. La prensa no va a ser buena. Metros Lady se quejó de la prensa. ¿Qué demonios le hacía la prensa a un héroe? Vuestros trabajos son completamente diferentes. ¿No les agradas? ¿Y qué? ¿Cómo te afecta eso salvar gente? Luego, cometió el error de mirar a Kacchan. Kamui Wops y algunos otros héroes menores también estaban hablando con él.
Fuiste un niño muy valiente, me encantaría tenerte como compañero algún día. Kacchan resopló porque, por supuesto, eso no era lo suficientemente bueno para él y su peculiaridad, el hiperego. Pero a él, ¿lo estaban criticando por ayudar y no ser un inútil? ¿Y qué le estaban haciendo al maldito imbécil que inició incendios y casi quema toda la calle? ¿Quién se había sentado sobre su trasero y había hecho un berrinche cuando alguien intentó salvarlo? Estaban elogiando la valentía de Bakugou por sentarse en un solo lugar y golpeándolo por hacer cosas que a esos héroes falsos no se les podía pedir. Sus ojos se volvieron vidriosos de nuevo mientras se levantaba y se alejaba en medio de una reprimenda. Joder si estuviera escuchando. Joder si iba a seguir intentándolo. ¿A dónde crees que vas, mocoso? Te estoy hablando a ti. Este tipo de mierda es de lo que estamos hablando. Deja de caminar. La cara de Death Arms estaba roja de indignación, pero ¿qué carajo le importaba? No sabía que era tan refrescante, que me importara un carajo. Si alguien se lo hubiera dicho, se habría rendido hace años. La policía intentó agarrarlo, pero pasar junto a ellos fue mucho más fácil que esquivar a esos idiotas en la escuela. Parecía que una vez que dejaba de importarle, todo recurso de autocontrol desaparecía. Probablemente fue solo temporal, pero me sentí bastante bien en este momento. ¿O qué? Ni siquiera se molestó en mirar atrás y casi nadie le prestaba atención. A la prensa solo le importaba una mierda Olmig, los héroes solo prestaban atención al idiota de Bakugou, y la policía y la atención médica estaban trabajando en el incendio. Vas a mirar con desaprobación y esperar a que algún niño haga la mayor parte del trabajo, y luego Olmig intervendrá en el último segundo para aclarar tu desastre. Se rió entre dientes mientras caminaba, casi seguro de saber que nadie lo escuchaba. Prácticamente nadie lo escuchó todo, pero prácticamente no es la realidad. El niño regresó a casa, divertido consigo mismo por pensar que alguna vez quiso ser uno de esos perdedores. Explorar Cat 4 por Marcos 647 estaba echando humo, una bomba con un temporizador congelado que todavía sigue funcionando. Continuó caminando hasta que regresó al distrito de personas sin hogar. No sabía a dónde iba, pero no iba a ser su hogar. Aún no. Los vagabundos normalmente intentaban sacarle un centavo a todos los que caminaban por esas calles, pero normalmente evitaban a alguien que era como ellos. En este momento, había un monstruo verde merodeando por esas calles. Caminó por el medio del camino, gruñendo para sí mismo. Caminó pisando fuerte por las calles, deteniéndose al ver un callejón familiar y su pipa favorita. Lo pateaba de un lado a otro de la carretera casi todos los días, y ahora mismo se veía bastante lindo. Sus dedos rozaron el eje abollado, cuyo cuerpo ya no estaba del todo recto. El óxido apareció en parches y se sintió muy bien en su mano. No del todo redondo, parecía tan golpeado como se sentía. Contempló durante minutos la tubería golpeada, inmóvil como un poste. Los gritos apenas lo sacaron de sus pensamientos. Sus ojos apenas se movían mientras escuchaba, sin apartarse del callejón, con las manos todavía en la varilla metálica. ¿Qué vas a hacer, viejo? Bálate ahora. Algunos niños, mayores que él. Algo fue golpeado, zapato en carne. Una patada. Fue difícil distinguir la respuesta, lo que significaba que estaban al otro lado de la carretera. Había varios niños y niñas, más de 4 entonces. Atacar a un vagabundo por su dinero. ¿Quién sabe cómo lo consiguió estos días? Se rieron mientras lo golpeaban, sin prestar atención al suave thump, cuando una mochila cayó al suelo. El swish como alguien se deshizo de una chaqueta de la escuela secundaria, perdiendo cualquier forma de identificarlo mientras se envolvía la camiseta sobre su cabeza. Sus ojos estaban parcialmente cubiertos, pero la camiseta tenía tantos agujeros y estaba tan extendida que la visibilidad no era un problema. La vida en la escuela le enseñó a evitar las miradas. Si lo vieran, la gente lo encontraría y lo golpearían. No quería ser golpeado, así que se ocultó. La vida en la escuela le había dicho que siempre estuviera callado. Si fuera ruidoso, la gente lo encontraría más fácil y lo golpearía. No quería que lo golpearan, así que se quedó callado. 6 niños, todos más grandes que él. Sin embargo, había visto cómo golpear a la gente, cómo hacer que les doliera. La parte posterior de la cabeza era la parte más gruesa, pero el costado no. Había visto héroes blandiendo espadas, no podía ser muy diferente. El palo le llegaba hasta el hombro y lo agarraba como si fuera un bate de béisbol. ¡Pound! Todos esos niños se callaron cuando el más grande llevó una varilla de metal a la cúpula. El grande cayó al suelo, emitiendo un sonido doloroso antes de que el monstruo le pisoteara la cabeza. Se giró y le golpeó la cara con el pie, todavía sosteniendo la pipa.
¿Qué diablos crees que eres? El segundo tipo pensó que era duro. Se plantó firmemente en el cuerpo del grandullón para tener un buen comienzo, luego se empujó y comprobó con el hombro al siguiente en el estómago. Al alejarse del grandullón, mantuvo su hombro en el estómago del segundo para que no pudiera defenderse bien y le metió el tubo de metal en la pierna, justo al lado de la rodilla. Aún no se había roto nada, pero ese problema podría resolverse mediante la repetición. El segundo estaba bajando, y el monstruo agarró su camisa para mantenerlo un poco arriba. En tercer lugar, un chico delgado y, en cuarto lugar, una chica alta, activaron sus peculiaridades. Parecían estar relacionados, sus brazos estaban cubiertos de una luz azulada. Todavía no estaba de humor para experimentar, por lo que el monstruo arrastró al segundo y lo usó para revisar el cuerpo de los demás. Gritó y el aire pareció más frío, respondiendo a cuáles eran las peculiaridades de estos idiotas. Otro empujón para enviar al segundo hacia ellos. Estadísticamente, solo necesitaba vencer a la mitad de estos mocosos y el resto se rendiría. La otra chica y el chico no estaban haciendo una mierda. Solo necesitaba sacar a estos dos y saldrían bajo fianza. Estaba cansado, le dolía desde antes, pero estaba tan acostumbrado al dolor que tal vez solo hubiera sido capaz de hacer todo lo posible cuando algo lo lastimaba, acercándolo. Los dos smugs helados y extravagantes se hicieron a un lado y se separaron. Las mujeres eran generalmente más débiles y ella tenía la constitución de un poste de teléfono, así que era la cuarta. Se había movido a la izquierda del cuerpo agitado de segundo, por lo que giró desde la izquierda para dividirlos aún más. En general, no era una buena idea rodearse, pero estos idiotas serían peores si los dejara juntos. El agarre cambió a un estilo con una sola mano, lo que permite un mayor alcance a costa de potencia. Efectivamente, golpeó su brazo azulado y le hizo una mierda. Tiró ligeramente del palo hacia atrás, empujándolo como un estoque hacia su estómago y luego desviándose de su rumbo para golpear el interior de su brazo. Ella había dado un paso atrás para esquivarlo, alejando los brazos de su cuerpo. El poste apartó su brazo, abriéndola. Su puño cruzó su línea central y la golpeó en el estómago. Solo un segundo más antes de que llegara la tercera. Bajó los brazos y se abrió de par en par para recibir una bocanada de metal. Volviendo a un agarre con dos manos, golpeó su cabeza una vez y siguió adelante. Se movió a su alrededor, usando su cuerpo agachado para distanciarse un poco de él y tercero. Ha usado esta táctica antes con Bitchugou, corriendo alrededor de alguien que intentaba levantarse para ponerse lo más difícil a quien lo perseguía. Se detuvo para ver cómo estaba su hermana o su prima o lo que carajo fueran, apartando sus ojos del psicópata con una barra. Ya estoy, bueno, ella estaba bien. El palo la golpeó en el estómago, obligándola a levantarse ligeramente. Había hecho otro golpe de béisbol directo a sus costillas para obligarla a levantarse, luego la empujó hacia tercera, tirándolo de culo. Se paró frente a estos molestos idiotas con un palo ensangrentado. Su respiración era pesada, le dolía como una perra y era difícil ver. Su camisa se había movido ligeramente sobre su cabeza. Sorprendentemente, todavía no lo habían golpeado. Estos idiotas peleaban como imbéciles borrachos, y darles una paliza era más fácil que simplemente tratar de sobrevivir a Badago. Esta no era la primera vez que pasaban. Había oído hablar de estas perras a través de rumores y susurros de personas sin hogar, algunos idiotas ricos que andaban jodiendo durante la escuela secundaria. Habían hecho toda esta canción y baile casi todas las semanas. Se paró junto a los hermanos caídos y agarró el poste con ambas manos. Su pierna izquierda estaba ligeramente más extendida que la derecha, con los pies separados a la altura de los hombros. Puso el palo sobre su cabeza, mirándolos fijamente, sin darse cuenta de que estaba usando su primera técnica con la espada, un simple movimiento por encima de la cabeza. Dio un paso con el pie izquierdo adelantado, moviéndose desde los hombros y empujándose con la pierna trasera. Bajó los brazos, enderezó los codos y los giró hacia adentro, terminando con las muñecas inclinadas hacia abajo mientras golpeaba el tubo en la frente de tercera. Todo lo anterior eran básicamente golpes de béisbol y golpes bruscos, como un anciano con un bastón golpeando a alguien. Este movimiento cortó el aire y el cráneo no tuvo a dónde ir, ya que quedó atrapado entre el asfalto y la tubería. Tras dar un paso atrás, todavía agarraba la tubería con las dos manos. Escuchó la respiración agitada para ver si alguno que ya estaba derribado se levantaba, pero solo se oían gemidos. Se giró hacia los dos últimos que estaban en pie, pisoteando de nuevo el estómago del primero. Ustedes dos, saquen a sus amigos de aquí.
La próxima vez que vengan, traigan algunos guardaespaldas o la menor de sus preocupaciones será sufrir una conmoción cerebral. Esa línea era una cita directa de un héroe clandestino, Eraserhead. Parecía apropiado, y era una de las únicas pruebas registradas de que realmente existía un héroe llamado Eraserhead. Tú, consigue tu dinero. Los idiotas como estos normalmente se llevaban el dinero que los vagabundos locales conseguían reunir. Consigue el de todos los demás mientras lo haces. Lo haría, pero no estaba seguro de dónde lo pusieron. Además, eso les da huellas dactilares. Y lo único que tenía huellas dactilares intactas en este momento era la tubería. El vagabundo tomó una suma bastante grande de dinero en efectivo del tipo grande, antes de devolver la mayor parte. Supongo que fue él quien lo tenía. Observó con indiferencia cómo hacían huellas. Fue tan extraño. Mientras peleaba, se sintió genial. La emoción de bailar alrededor de esos imbéciles borrachos, bueno, esos probablemente imbéciles borrachos, fue asombrosa. Fue por eso que Bakugou lo golpeó, por algunas emociones mientras peleaba. Su mirada se dirigió a las personas sin hogar que habían venido a agradecerle. No sabían su nombre ni cómo era realmente, y viceversa. No lo habrían culpado si no hubiera hecho nada, pero ahora parecían muy agradecidos. Estaban sonriendo como él solía hacerlo. Los jóvenes, los viejos, los destrozados y los golpeados, todos estaban extasiados, mirándolo como si fuera una especie de héroe. Por muy buena que se sintiera la pelea, esto fue mejor. Si regresan, avísame. Me ocuparé de ellos por ti. Era extraño que esta mañana estuviera pensando en lanzarse desde los edificios y admirar a All Might. En este momento, todo en lo que podía pensar era en planificar la próxima vez que tuviera que pelear de nuevo. Los héroes fallidos estaban lejos de la mente de Midoriya cuando se quitó la camiseta de la cabeza, se puso el abrigo y la mochila y finalmente se dirigió a casa, cansado pero satisfecho. Explorar Cat 5 por Marcos 647. El camino de regreso fue fácil, pero tenía que llevarse la pipa consigo. Si esos adolescentes regresaran y lo encontraran, podrían usarlo como prueba de agresión y violencia. Ahora, no tenía problemas para creer que esas personas sin hogar no lo traicionarían. No pudieron. No sabían dónde vivían ni quién era realmente. Incluso si pudieran, probablemente no se pondrían del lado de los niños que pasaron sus días golpeándolos. Entró en la casa silenciosamente, deslizó la tubería en un rincón y luego entró por segunda vez ruidosamente. Esto desvió la atención de su madre de la repentina aparición de una pipa hacia él. Ella repitió las preguntas habituales que él había escuchado 1.000.000 de veces y lo reprendió, al igual que los héroes. De alguna manera, era mucho más difícil enojarse con ella y casi imposible seguir enojado. Había tenido una semana libre en la escuela para recuperarse, pero necesitaba ir al médico mañana. Parecía algo que debería haber hecho hoy, pero ¿a quién le importa un niño sin peculiaridades y sus heridas internas? Sacudió la cabeza y vio cómo su madre entraba a la cocina, agarraba la pipa, la llevaba a su habitación y la arrojaba debajo de su cama. La cena fue katsudon, una comida de cerdo que había sido la favorita de Midoriya durante años. Para él, era el sabor de días mejores, sin la amargura de cada día. Y ese día, todavía saboreaba la comida un poco más de lo habitual, pensando en toda su vida y en las cosas que volvían amarga su comida. Siempre había pasado sus días admirando a los héroes, pero nunca había visto realmente de qué se trataba. Su mente se dirigió a The Arms y Metros Lady, hablando de su popularidad como si fuera algo importante. Una leve mueca apareció en su rostro, pero la reprimió con otro mordisco e inventó alguna excusa para morderse la mejilla. Lo hacían parecer tan difícil como si tuvieras que ser elegido por Dios para convertirte en un héroe. Lo había hecho 2 veces en una noche y no necesitaba una superpotencia cursi con un nombre extraño. Pero la gente a la que vencí fue un villano casi derrotado y un montón de idiotas borrachos. Un verdadero villano no habría caído tan fácilmente. Entonces todo lo que necesito hacer es volverme más fuerte. Ni siquiera All Might es inmortal y con un entrenamiento real, tal vez podría convertirme en un héroe. Un verdadero héroe, no un farsante. Él asintió para sí mismo y tomó sus platos, los lavó y secó antes de guardarlos. Entró en su habitación, recargó su teléfono mientras comenzaba a ver vídeos de All Might. Ya no los veo como un fanboy, sino como un aspirante a héroe. All Might realmente parecía ser todopoderoso, pero Midoriya observó y notó algo. Comenzó a simplemente observar los ataques, sus ojos se abrieron ligeramente cuando se dio cuenta. A través de todos los choques, todas las explosiones gigantes tenían algo en común que Midoriya debería haber sabido hace años.
Nadie vio más peleas que Midoriya, podía reconocer más de 20 artes marciales diferentes, incluso si no podía realizar ninguna de ellas correctamente. Él no conoce ni un solo arte marcial, la mayoría de las técnicas de All Might eran básicamente agitadas. La única razón por la que funcionaron fue por su inmensa fuerza. Si usara un golpe real, podría enfocar el ataque y evitar volar edificios con cada movimiento. Midoriya comenzó a buscar otros héroes profesionales. Casi todos los héroes entre los 10 primeros no tenían un solo arte marcial real en su nombre, excepto Ash, por alguna razón. No pensé que un tipo con mangueras en lugar de brazos pudiera lograrlo. Las artes marciales se volvieron más comunes a medida que avanzabas, cuando se trataba menos de tu peculiaridad y más de tu habilidad. Eso no quería decir que los mejores héroes no tuvieran ninguna habilidad, Endeavor era una prueba viviente de ello por muy impopular que fuera, pero la mayoría de los héroes no parecían conocer ninguna arte marcial oficial. Podría haber sido que nunca aprendieron nada, tal vez simplemente nunca más usaron sus habilidades, pero cualquiera que sea la razón, el resultado fue el mismo. La mayoría de la gente simplemente luchaba contra sus peculiaridades. Se recostó después de haber visto miles de vídeos de héroes. Miró a través del techo, frotándose los ojos mientras murmuraba. ¿Por qué nadie usa artes marciales reales? Esto es simplemente una tontería de apariencia elegante. Se tomó un minuto para buscar algunos vídeos de artes marciales. Algo básico, fácil de aprender. Quizás una lanza. Parecía una buena elección, era solo un gran garrote. Fácil de conseguir, buen alcance, mal transporte, realmente malo en espacios reducidos y terrible si te acercas demasiado al villano. Bueno, tal vez una lanza no fuera una primera opción tan buena. Mano a mano. No tenía los músculos, la coordinación ni ningún compañero de entrenamiento en este momento, pero eso podría arreglarse. Eso se veía mejor hasta que buscó por última vez tutoriales de armas. Las armas eran caras y la mayoría de los héroes no las usaban porque eran demasiado peligrosas. Los clubes eran buenos, pero ya sabía que no había mucho que aprender. Aún así, podría dejarlo en el fondo de su mente. Finalmente, encontró algo que no debería haber sido tan difícil de encontrar. Ni siquiera era raro y había toneladas de vídeos al respecto. Juego de espadas. Manejo de la espada europeo, manejo de la espada japonés, manejo de la espada chino. Había tantas opciones. Tomó lo que iba a ser su 14º diario de héroe y tomó notas sobre los vídeos que quería ver. Una breve inmersión en los vídeos, clasificándolos y guardándolos hasta que tuvo un diseño claro del orden que quería hacer. Los japoneses serían más fáciles, con dojos locales. Los siguientes chinos y los más difíciles de conseguir aquí probablemente serían los europeos, estableciendo el orden en el que las aprendería, comenzó a investigar las espadas. Las espadas se podían clasificar por forma para encontrar de qué cultura provenían y luego por la longitud de la espada para encontrar el tipo de espada. Pasó del ridículo Nagamaki, una espada de casi 6 pies de largo, a pequeños cuchillos parecidos a un bisturí. Había muchos puntos intermedios, pero para empezar podía usar lo que ya tenía. Midiendo la tubería, hizo una referencia cruzada para encontrar que lo que tenía actualmente era de unos 80 centímetros. Quitando un poco para el mango, podría ser una katana grande o un tashi pequeño. La katana era genérica, pero eso significaba que habría más material que aprender. Entonces katana será. Comenzó a buscar cómo hacer uno, ya que comprarlo lo llevaría directamente a él si lo encontraban. Sin embargo, sería más difícil de rastrear si lo hiciera él mismo. Aparentemente, tardó años en fabricar uno real, pero pudo encontrar las especificaciones para falsificarlo con bastante facilidad. Más de 60 cm, menos de 90 cm. Una ligera curvatura en toda la hoja y una extraña punta doblada. Sería un proyecto favorito, pero podría crear una espada, o algo parecido a una espada, en este caso ya que en realidad no es una espada precisa destinada a matar, no, concéntrate. Necesitaba algunas cosas, un soplete para derretir el metal. Algunos químicos para tratarlo. Un guardamanos y un mango. Una rápida comprobación de su cuenta bancaria le llevó a decepcionarse. Podría conseguir algunas de las piezas, pero no todas. Y empeoró cuando se puso a pensar demasiado. Si quisiera hacer esto, si realmente quisiera hacerlo antes de llegar demasiado lejos, necesitaría una máscara. Un casco de bicicleta estaría bien, eso cubriría muy bien su identidad. Algo genérico. Podría comprarlo más tarde. Se volvió a centrar en conseguir una espada de entrenamiento que funcionara. El soplete le costó prácticamente todo lo que tenía si le echaba propano para usarlo.
Podría conseguirlo esta noche, alquilar el tanque de propano cuando fuera necesario y forjar una pseudoespada. Y un martillo, pero podría encontrar uno de esos con bastante facilidad si bajara sus estándares. Se aseguró de guardar todo antes de irse a la cama, todavía preguntándose si todo esto era una buena idea.